Bendecidos, el cafecito de las 3. Espero que estén bien en el nombre poderoso de Jesús. En esta tarde está en mi corazón una palabra que el Señor puso ahorita mismo me lo habló, y es de la importancia de escuchar la voz de nuestro Padre, escuchar la voz de nuestro Señor. Y vino a mi corazón la escritura en Génesis capítulo 3, verso 17, donde Dios le dice, el Padre le dice a Adán: por cuanto escuchaste, obedeciste a la voz de la mujer. Y vemos cuántas veces Dios nos habla, y vemos que Él nos habla a través de su palabra, su espíritu, y hay personas que ignoran y no obedecen la voz de Dios, la instrucción de Dios, y obedecen la voz de una persona por encima de lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Y hoy vamos a verlo a través de las escrituras, de la importancia de escuchar la voz del Padre. Y en estos días hemos estado hablando de ser fiel en lo poco, fiel en la instrucción que Dios nos da. Y aquí en Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y vemos que aquí el Señor le está diciendo: mira, yo te di un mandato, yo te dije a ti, yo te hablé, yo te dije, y tú escuchaste otra voz por encima de mi instrucción, de mi voz para tu vida. Y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy obedeciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y eso es algo muy importante, examinarnos y realmente decir: espérate, si Dios me dijo esto, ¿por qué ahora estoy haciendo esto? Y realmente es momento de arrepentimiento. Mira lo que nos dice Génesis 22, verso 18. 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Así le dice a Abraham. Le dice a Abraham: ¿sabes qué? La bendición es sobre todas las naciones de la tierra, por cuanto tú, Abraham, has obedecido a mi voz. Y vemos cuando una persona obedece la voz del Padre Celestial, el resultado es bendición. Vemos que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Estamos llamados a obedecer la voz de nuestro Padre Celestial, y su voz está en su palabra. Génesis 26, verso 5, y sabemos que también su Espíritu Santo nos habla y siempre está de acuerdo con la palabra, lo confirma con su palabra. Génesis 26, verso 4 dice: multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos aquí la multiplicación. Vemos la bendición. ¿Por qué? Porque él oyó la voz, guardó los preceptos del Señor, guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus principios. Y así mismo para nosotros estamos llamados a oír qué dice Dios y obedecer lo que dice Dios por encima de la voz de otra persona, por encima de la voz de nuestros familiares, por encima de la voz de aún de los médicos, por encima de toda voz, la voz de Dios. ¿Quién es el sanador? Dios. ¿Quién es el que nos instruye? Dios. ¿Quién es nuestra vida? Dios. O sea, Él es vida, Él es prolongación de nuestros días. Ahora, vamos a ver a través de la escritura en Hebreos capítulo 5 que Jesús aprendió obediencia. Cada uno de nosotros aprendemos obediencia. Adán no aprendió obediencia y entró la maldición. Dios le dio una instrucción y vemos que el que pecó fue Adán, porque Dios le dijo, le dio la instrucción y él no lo hizo. Y escuchó la voz, escuchó otra voz y obedeció otra voz cuando estaba llamado a obedecer la voz del Señor. Ahora en Hebreos capítulo 5, mire lo que nos dice en el verso 8. Dice: y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vemos que la obediencia se aprende. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden
de Melquisedec. Sabemos que Jesús aprendió obediencia. Usted y yo aprendemos obediencia. Cuando somos fieles en lo poco, obedecemos lo que Él nos manda hacer, vemos la bendición, vemos la mano de Dios. Y Jesús aprendió obediencia en esta Semana Santa. Podemos ir y vamos al Evangelio según Mateo capítulo 16 y sabemos que por el primer Adán entró la muerte y la maldición, pero el segundo Adán entró la vida y la bendición, la obediencia del segundo Adán, que es Jesús. Mateo capítulo 16, vamos a ver el verso 22. Y vemos aquí Pedro, aquí Jesús está hablando de su muerte, que él iba a dar su vida, que iba a morir, que iba a tomar nuestros pecados, que iba a ir a la cruz y todo esto. Y mira esta voz, y por eso tenemos que saber, hay voces, y esto es lo que voy a decirles, hay voces que estamos llamados a reprenderlas, hay voces que estamos llamados a decir no. Eso no proviene del Padre, eso va en contra de lo que está establecido, está en contra de lo que ya Dios me ha hablado en su palabra. Por eso es importante conocer lo que Dios nos dice. Y aquí en el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Mateo 16, verso 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hay veces que tenemos que tomar esa posición y reprender, si no, eso no es de Dios. Quítate de delante de mí, Satanás. O sea, no. Y vemos que Jesús le está hablando a Pedro, pero está hablando lo que está usando a Pedro en ese momento. Le dice, mira, no, porque dice, mira, ten compasión de ti mismo, que no haga esto, o sea, que esto es demasiado. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y vemos que hay voces que te dicen, ay, cuídate, ay, tienes que cuidarte, preocúpate, ¿sabes? Tienes que hacer esto. ¿Quién te cuida? Dios tiene cuidado de mí. Y yo oigo su voz y le sigo a él. Y entonces vemos personas que están preocupadas. Hay personas que están cuidándose de una manera que lo que realmente están haciendo es viviendo en temor, en miedo. Y esa no es la voluntad de Dios. Y en inglés, take care, be careful, o sea, ten cuidado, cuídate, ¿sabes? Y entonces vemos que detrás de todo eso es miedo, miedo, miedo. Y aquí Jesús le dice, quítate de delante de mí. O sea, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Y cuántas personas en estos días han estado poniendo la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Y nuestras acciones revelan en quién estamos poniendo nuestra mira. Y aquí vemos que hay voces que tenemos que reprender. Hay voces que tenemos que decirle no. Hay voces que decirle no, tú me perdonas, pero Dios, no. No voy a cederme a esto, no me voy a rendir al temor, no me voy a ceder al temor, no voy a dejar de hacer lo que sé que es importante. Ahora vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26, Mateo capítulo 26, y vemos a Jesús en Getsemaní, que es el lugar donde prensaban, ¿verdad?, las aceitunas para sacar el aceite, el lugar de presión. Y aquí en Getsemaní Jesús comienza a hablar con el Padre. Y es una de las cosas que estamos llamados a hacer, es hablar con el Padre. Rendirle, echar toda ansiedad sobre el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Mateo capítulo 26, y voy a leer del verso 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, orad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú.
Y ahí vemos en ese lugar, en ese momento Jesús dice, ahí Jesús está rindiendo su voluntad. Aquí vemos Jesús realmente aprendiendo la obediencia, ¿verdad que sí? Rindiendo su voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y le halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido orar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos que él vuelve y ora y le pide al Padre mío, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los encontró durmiendo. Y vemos que volvió en el verso 44 y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved y dice, se acerca el que me entrega. So vemos aquí, Jesús se entrega completamente, se cede, le dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y voy a leer ahora, vamos al Evangelio según Marcos, Marcos capítulo 14. Y vamos a verlo. Marcos capítulo 14, verso 32. Marcos 14, verso 32. Y vemos que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de que Dios comience, que nosotros comencemos a entregarle nuestro corazón y realmente que Él comience a escuchar nuestro corazón. O sea, Él lo que quiere es oír las palabras, nuestras palabras que salen de nuestro corazón, que nos rindamos a Él, que le digamos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero tu voluntad en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 14, verso 32, dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Vemos que es el tiempo, ¿verdad? Que Dios escucha el corazón, que Él va y habla con el Padre Celestial, que Él va a tener ese momento de esa comunión con el Padre. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. Verso 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, que es Padre, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y lo halló durmiendo a los discípulos y vemos que ahí él vuelve y le dice, papá, o sea, Abba, o sea, si puedes. Acuérdate que era la primera vez que se iba a separar del Espíritu Santo, se iba a separar del Padre, que iba a tomar nuestros pecados. El que nunca había cometido pecado se hizo pecado, el que nunca había probado, ¿verdad? Él tomó nuestros pecados, nuestra enfermedad, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue separado del Padre. O sea, era fuerte, él nunca lo había experimentado y lo estaba haciendo no por él, por nosotros, por todos nosotros. Y entonces vemos que ahí él está entregando, que no sea mi voluntad sino la tuya, que no sea mi voluntad sino que sea la tuya. Quiero lo que tú quieres, Señor. Y en San Juan 18, lo volvemos a ver aquí, San Juan 18 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Y vemos que sigue diciendo aquí mismo, dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy.
So aquí vemos en este momento, Padre, que no sea mi voluntad, Padre, que no sea mi voluntad. Y entonces en este momento Jesús no le da la espalda, Él le da el frente porque Él sabía que ellos venían a buscarlo. Él sabía que ellos venían a buscarlo. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy. Y estaban también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y cayeron a tierra. Aquí vemos que él tenía el poder, él lo dijo, yo puedo ahora mismo pedir ángeles, legiones de ángeles, pero sabemos que su obediencia, él obedeció, él escuchó la voz del Padre y él obedeció a la voz del Padre, que era necesario tomar, ¿verdad? Dar su vida en la cruz, de pagar la deuda que nosotros realmente no podemos pagar. Él derramó su sangre, Él dio su vida, Él cumplió la ley, Él lo hizo todo. Y aquí cuando ellos caen, vemos que Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo para volverla a tomar. Vemos que Jesús sabía que ellos venían a buscarlo. Él sabía el precio, Él sabía la muerte que Él iba a morir. Por 3 años Él estuvo hablándole a ellos que este templo, su cuerpo, iba a ser destruido, iba a ser resucitado y edificado. Sabemos que Jesús, cuando le dice aquí, ellos caen en tierra y vuelven otra vez. Volvió, dice verso 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, y este Pedro sabemos que era bien rápido, la sacó y ¿qué hizo? Y le cortó la oreja derecha a uno de los siervos llamado Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, y vemos que Jesús vino a pagar el precio. Esta Semana Santa meditamos en el sacrificio de Jesús, meditamos en su vida. Y una de las cosas que podemos aprender es a escuchar y obedecer la voz de Jehová nuestro Dios. Escuchar y obedecer la voz de nuestro Padre Celestial. No la voz de un extraño, no la voz de las opiniones de los muertos. Obedecer la voz de nuestro Padre Celestial. Ayer tuve una conversación con mi hija mayor y le comentaba y le decía, ustedes saben que el día que nosotros no estemos, que mi espíritu y mi alma se separen de este cuerpo, voy a estar con Dios. Y ustedes, ninguno de ustedes me van a decir qué yo voy a hacer y qué no voy a hacer. Dios es primero. Y si vivo, vivo para el Señor, y si muero, me voy con Él. Pero la voz de Jehová, mi Dios, es la voz que yo voy a obedecer y voy a hacer. Ninguna otra voz tiene autoridad sobre mi vida. Y esa es la decisión y la convicción de mi corazón. Y cuando escuchamos aquí, estamos celebrando la Semana Santa y la vida de Jesús, vemos la importancia de escuchar la voz de nuestro Padre, de ser fiel en lo poco, fiel en lo que Él nos manda, fiel en su instrucción, lo que Él nos dice. Buscarlo, lo dice la palabra, lo dice el Señor, y seamos fieles y practiquemos y hagamos lo que Él nos dice. O sea, saber que Él es nuestro Señor, y no es decir Él es mi Señor de aquí para afuera, sino que nuestras acciones revelen que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El cafecito de las 3. Mañana estaré con ustedes compartiendo. Mañana viernes estaremos compartiendo de nuevo. Mediten en esta palabra. Denle like a nuestra página de Facebook. También suscríbase aquí a este canal de YouTube. Suscríbase, compártelo con otras personas en el nombre de Jesús. Y me gustaría que dejen un comentario para saber que escucharon, que están escuchando y que esta palabra es de bendición para sus vidas. Amén. Esta noche estará el pastor compartiendo la Santa Cena. Estén atentos en el nombre poderoso de Jesús. Les amamos en gran manera. Bendecidos.